¿Cuánto crees que conoces realmente la Biblia? Mientras te preparas para descansar esta noche, deja que tu mente se aleje del ruido del día y se adentre en la quietud asombrosa de estas palabras antiguas. Solemos recordar los grandes relatos, la apertura del Mar Rojo, David frente a Goliat, la resurrección de Lázaro. Reconocemos los símbolos, la corona de espinas, el pan partido, el cayado del pastor. Pero esta noche, hagamos un viaje un poco más profundo, hacia el interior de estas historias que creemos conocer. Imagina por un momento que esta colección de escritos, inspirada por lo divino, contiene capas de significado, conexiones intrincadas entretejidas como hilos de oro, esperando ser descubiertas. ¿Alguna vez consideraste que la corona de espinas podría susurrar un secreto del jardín del Edén? ¿O que el bautismo de Jesús hace eco del cruce del Mar Rojo? Esta noche exploraremos 23 de esas conexiones ocultas, significados más profundos anidados dentro de historias bíblicas que pensábamos conocer. Permite que estas reflexiones profundicen suavemente tu comprensión y te llenen de una paz y un asombro genuinos ante la belleza de las Escrituras. Una nota importante antes de comenzar. Las meditaciones que escucharás esta noche son reflexiones inspiradas en las Escrituras. Son una invitación a contemplar sus capas más profundas, no un sustituto del estudio bíblico ni de la lectura directa de la palabra de Dios. Si algo despierta tu curiosidad esta noche, te animo a abrir tu Biblia y explorar por ti mismo. Aquí, en el libro del Señor, el objetivo siempre es acercarte más a las Escrituras, nunca reemplazarlas. Antes de comenzar, si estos vídeos te acompañan en tu descanso y quieres apoyar el libro del Señor, considera suscribirte o hacerte miembro. Puede sorprenderte saber que más del 90% de quienes nos escuchan aún no están suscritos. Tu apoyo es lo que mantiene este canal activo y completamente libre de publicidad. Te lo agradezco de corazón. Ahora, suelta tus pensamientos, respira profundo y deja que estas historias te lleven a un descanso tranquilo. Comencemos con una historia del Génesis, un capítulo sorprendentemente largo, dedicado no a un rey ni a un profeta, sino a un siervo fiel. Después de la profunda prueba en el monte Moriah, donde Abraham, figura del padre, estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, figura del hijo, Isaac desaparece de la narrativa por un tiempo. Esta pausa refleja la ascensión de Jesús, su regreso al Padre, aguardando el momento en que se unirá con su novia, la Iglesia, aquellos que le aman aquí en la tierra. Pero el protagonista de ese capítulo es el siervo más fiel de Abraham, Eliezer. Su nombre significa Dios de ayuda. Abraham lo envía en una misión vital: encontrar esposa para Isaac. Eliezer no viaja con las manos vacías. Lleva camellos cargados de regalos preciosos de la casa del amo. Es una extensión del propio Abraham, encargado de unir a Isaac, figura de Jesús, con Rebeca, figura de la Iglesia. Piensa en Eliezer por un momento, como una imagen del Espíritu Santo. Viaja lejos, guiado por la oración, buscando a la elegida para el hijo. Pide una señal específica: que la mujer correcta no solo le ofrezca agua a él, sino que también ofrezca dar de beber a sus camellos. Cuando Rebeca hace exactamente eso, el siervo se llena de gratitud. Pero antes de regocijarse plenamente, hace una pregunta crucial. Por favor, dime,
¿hay lugar en casa de tu Padre para que pasemos la noche? Imagina al Espíritu Santo preguntando suavemente a cada corazón, ¿hay lugar aquí para mí? ¿Me recibirás? Solo cuando la familia de Rebeca le invita a entrar, la alegría de Eliezer se completa. Su misión es un éxito cuando encuentra un corazón abierto, un lugar para descansar, un hogar para el espíritu. Deja que esa pregunta gentil resuene mientras te duermes. ¿Hay lugar en tu corazón? Imagina la escena en Jerusalén. Jesús enseña. Sus palabras cautivan a la multitud. De repente, la paz se rompe. Los líderes religiosos arrastran a una mujer ante él, acusándola de adulterio. No buscan justicia, sino una trampa, esperando que Jesús contradiga la ley de Moisés. La tensión es palpable, pero Jesús no entra en su argumento. Con calma se inclina, y el ruido parece desvanecerse a su alrededor, y comienza a escribir en el polvo con su dedo. ¿Qué escribió? La Biblia no lo dice. Quizás los nombres de los acusadores. Quizás las leyes que ellos mismos estaban violando, al no traer también al hombre involucrado. El misterio nos invita a reflexionar. Pero la acción en sí misma habla con una elocuencia profunda. ¿Quién más en las Escrituras escribió con su dedo? Siglos antes, en el monte Sinaí, Dios mismo grabó los 10 mandamientos en tablas de piedra con su dedo divino. Aquí, Jesús, el Hijo de Dios, repite en silencio el gesto de su Padre. No necesita gritar ni condenar. Su quieto trazado en la arena es una declaración profunda. La misma ley que sus acusadores esgrimen contra esa mujer y contra él, tiene su origen en él. Él es el legislador. Entonces, levantándose, pronuncia esas palabras inolvidables. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Uno por uno, convictos por sus propios corazones y por su autoridad divina, los acusadores se van, dejando a la mujer a solas con la misericordia misma. Jesús, el autor de la ley, muestra su verdadero propósito, no solo el juicio, sino la restauración y la gracia. Descansa esta noche en esa gracia. Piensa en el sufrimiento de Jesús. En medio del dolor y la humillación, hay un símbolo que a menudo vemos solo como una burla: la corona de espinas prensada sobre su cabeza. Pero miremos más profundo, hasta el comienzo mismo, hasta el jardín del Edén. ¿Dónde aparecen las espinas por primera vez en la Biblia? En Génesis 3, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Las espinas se convierten en parte de la maldición sobre la creación. Dios le dice a Adán: «Maldita será la tierra por tu causa. Espinas y cardos te producirá». Desde ese momento, la humanidad lucharía contra estos recordatorios punzantes de la caída. Las espinas se convirtieron en símbolo de un mundo que gemía bajo una maldición. Ahora imagina a Jesús, siglos después, llevando voluntariamente una corona hecha de esos mismos símbolos de la maldición. Los soldados romanos lo pretendían como escarnio, burlándose de su afirmación de ser rey. Pero en la historia divina, ese gesto tiene un significado mucho más profundo. Al tomar esas espinas sobre su propia cabeza, al soportar el dolor, Jesús demuestra su poder sobre la maldición misma. Toma el símbolo de la ruptura y el sufrimiento y lo porta como señal de su victoria. Vino no solo a liberar a la humanidad del pecado, sino a redimir toda la creación de la maldición que soportaba.
Esa corona, destinada a la vergüenza, se convierte en un símbolo de esperanza profunda, una promesa de restauración. Descansa esta noche en esa esperanza. Deja que tu mente descanse en las imágenes tranquilas del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. David pinta un cuadro de praderas verdes, aguas tranquilas y un alma restaurada. Es un lugar de seguridad y reposo bajo el ojo vigilante del pastor. Y hacia el final, David escribe: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solemos leer esto de pasada, pero la vara y el cayado eran herramientas distintas que ofrecían tipos específicos de consuelo. La vara era más corta y pesada, casi un garrote. Era el arma del pastor, usada para defender al rebaño contra los depredadores. Lobos, leones, peligros acechando en las sombras. Representa el poder de Dios para protegernos del mal, de las fuerzas espirituales que no siempre podemos ver. Es un símbolo de defensa y seguridad. El cayado, en cambio, era más largo, a menudo con un gancho en el extremo. Era la herramienta de guía. Los pastores lo usaban suavemente para empujar a las ovejas extraviadas de vuelta al camino, para alejarlas de precipicios o terrenos peligrosos, para rescatar a un cordero atrapado entre espinos. Representa la guía gentil de Dios, su poder para redirigirnos cuando nos desviamos, manteniéndonos seguros no solo de amenazas externas, sino a veces incluso de nosotros mismos. Así que el consuelo del que habla David es doble: la protección feroz de la vara y la guía gentil del cayado. Nuestro pastor nos defiende y nos dirige. Descansa esta noche sabiendo que estás al cuidado del que empuña tanto la vara como el cayado para tu bien. Hay un versículo en la segunda carta a los Corintios que puede resultar difícil de entender, especialmente cuando se lo sacamos del contexto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Suena restrictivo, tal vez incluso severo. Pero déjanos desentrañar suavemente la imagen que Pablo usa. Imagina dos bueyes en un campo, unidos por una viga de madera que descansa sobre sus hombros, el yugo. Ese yugo les conecta para tirar juntos de un arado o un carro, compartiendo la carga. Es una imagen de asociación, de trabajo en equipo hacia un objetivo común. Dios nos diseñó para la conexión. Recuerda, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero ¿qué sucede si los dos bueyes no están bien emparejados? Si uno es mucho más fuerte o más alto, o si uno quiere ir a la izquierda mientras el otro tira a la derecha, el yugo se convierte en una carga. No pueden avanzar de manera efectiva. Podrían caminar en círculos sin lograr el propósito. O el más débil podría ser arrastrado en contra de su voluntad. Pablo usa esta imagen agrícola para ilustrar una realidad espiritual que va mucho más allá del matrimonio. Habla de cualquier asociación profunda de vida, de negocio, de fe. Cuando formamos vínculos íntimos con quienes no comparten nuestra base espiritual fundamental, cuando la dirección es opuesta, el yugo se convierte en fricción. Cuando llegan los desafíos de la vida, los cimientos diferentes llevan a tirar en direcciones opuestas. Para mantener la armonía, a menudo uno tiene que ceder en sus convicciones más profundas. Pablo sabía, con tristeza, que suele ser el creyente quien se aleja de su camino para acomodar al otro.
Esto no es un juicio sobre las personas. Es un llamado a la sabiduría. Es una invitación gentil a considerar los fundamentos de nuestras relaciones más íntimas, asegurándonos de que nos ayuden a caminar hacia el plan que Dios tiene para nosotros, y no en dirección contraria. Reflexiona sobre el valor de compartir la misma dirección mientras descansas. Todos conocemos la historia de David, el pastorcito que venció al gigante Goliat. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasaría si te dijera que, durante un tiempo, David vivió esencialmente en el campo enemigo? Después de su victoria, David sirvió al rey Saúl, pero Saúl se llenó de celos y buscó matarlo. David tuvo que huir para salvar su vida. Su viaje lo llevó a lugares inesperados. Primero recibió la propia espada de Goliat de un sacerdote, y luego, increíblemente, huyó a Gat, la mismísima ciudad natal de Goliat. Al llegar, los siervos del rey Aquis lo reconocieron. ¿No es este David, el rey de la tierra?, decían. Reconociendo el peligro, David actuó como un lunático, arañando las puertas y dejando que la saliva le corriese por la barba. El rey, disgustado, lo expulsó. Pero más tarde, todavía perseguido por Saúl, David regresó a Gat con sus 600 hombres. Esta vez, el rey Aquis lo recibió bien. Quizás vio una ventaja en tener al héroe fugitivo de Israel de su lado. Le dio a David y sus hombres una ciudad llamada Siclag para vivir. David vivió allí entre los filisteos, ganándose la confianza del rey mediante una astucia cuidadosa. Hacía incursiones contra los enemigos de Israel, pero le decía a Aquis que atacaba partes de Judá, haciendo creer al rey que David había quemado todos sus puentes con su propio pueblo. Aquis confiaba tanto en David que lo nombró su guardaespaldas personal. Cuando los filisteos se prepararon para la guerra contra Israel, Aquis planeaba que David y sus hombres lucharan a su lado. La ironía es extraordinaria. El asesino del gigante filisteo estuvo a punto de convertirse en su campeón guerrero. Solo la objeción de otros comandantes filisteos envió a David de vuelta a Siclag, justo antes de la batalla. Y aquí hay algo hermoso en todo esto. Incluso en territorio enemigo, incluso con la apariencia de traición, el corazón de David nunca se volvió contra Israel. Nunca atacó a su propio pueblo. Nunca abandonó su identidad real. Era un exiliado, pero nunca un apóstata. Este extraño capítulo en la vida de David nos recuerda que los planes de Dios se despliegan de maneras misteriosas. Incluso huyendo de los enemigos, incluso viviendo en territorio hostil, Dios seguía obrando, protegiendo a David y posicionándolo para su eventual reinado. A veces Dios usa incluso a nuestros enemigos o las circunstancias más difíciles para guiarnos a lo largo del camino que tiene para nosotros. Nuestra identidad espiritual real permanece intacta, aunque el camino parezca extraño. Descansa en el conocimiento de que la mano soberana de Dios siempre está actuando, incluso cuando el camino parece incomprensible. Cientos de años antes de que Jesús caminara sobre la tierra, el profeta Isaías escribió con una exactitud asombrosa sobre el Mesías sufriente. Isaías 53 describe su rechazo, su sufrimiento por nuestros pecados, su silencio ante los acusadores. Pero escondido dentro de este famoso capítulo, hay un detalle específico sobre su muerte que podríamos pasar por alto fácilmente. Isaías 53, versículo 9 dice:
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. La primera parte parece clara. Jesús fue crucificado entre dos criminales, compartiendo su destino aparente. Pero ¿qué hay de con los ricos en su muerte? Avancemos al día de la crucifixión. Al atardecer, un miembro respetado del Sanedrín, un hombre rico llamado José de Arimatea, que era secretamente seguidor de Jesús, fue valientemente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió su solicitud. José tomó el cuerpo, lo envolvió tiernamente en lino limpio y lo puso en su propio sepulcro nuevo, excavado en la roca, un lugar donde nadie había sido jamás puesto. Pero la historia no termina ahí. El Evangelio de Juan añade otro detalle. Nicodemo, el líder religioso que había visitado secretamente a Jesús de noche meses antes, también llegó, y trajo una cantidad asombrosa de especias costosas, mirra y áloe, que pesaban alrededor de 34 kilos. Era una mezcla increíblemente cara, estimada como una fortuna, una cantidad digna de enterrar a la realeza. Juntos, estos dos hombres ricos e influyentes, José y Nicodemo, le dieron a Jesús un entierro digno de un rey. Al hacerlo, sin saberlo, cumplieron la profecía específica de Isaías, escrita siglos antes. Aunque murió condenado como criminal, estuvo verdaderamente con los ricos en su muerte. Medita en la quieta precisión del plan de Dios mientras te quedas dormido. Regresemos al jardín del Edén. Justo después del primer pecado, Dios camina al fresco del día, llamando: Adán, ¿dónde estás? Adán, escondido por el miedo y la vergüenza, confiesa que comió el fruto prohibido, echándole la culpa a Eva. Dios se dirige entonces a Eva preguntando: ¿qué es lo que has hecho? Ella, a su vez, culpa a la serpiente. Observa el patrón. Dios se acerca al hombre y a la mujer con preguntas. Los invita a la conversación, dándoles la oportunidad de confesar, de asumir responsabilidad, quizás incluso de arrepentirse. Por supuesto, Dios ya sabía lo que había sucedido, pero su enfoque revela su corazón hacia la humanidad. Busca la relación incluso frente al fracaso. Pero cuando Dios se dirige a la serpiente, al que instigó la rebelión, no hay pregunta. No hay invitación a explicar. Dios pronuncia inmediatamente una maldición sobre ella. ¿Por qué la diferencia? La serpiente representa a Satanás, el adversario. A diferencia de los seres humanos creados a imagen de Dios y a quienes se ofrece redención, los ángeles caídos no tienen camino de regreso. Su rebelión fue final. Jesús, al hacerse humano, tendió el puente entre Dios y la humanidad, haciendo posible la misericordia para nosotros. Pero no existe tal puente para el diablo y sus ángeles. Este momento en el jardín nos da un vistazo temprano de la misericordia increíble de Dios hacia la humanidad. Incluso en nuestro primer fracaso, su acercamiento fue el de quien busca, el de quien pregunta, el de quien deja la puerta abierta. Mientras el juicio sobre el mal es cierto, su corazón hacia nosotros desea la restauración. Cada vez que tropezamos, Dios todavía nos busca, haciendo preguntas gentiles, invitándonos de regreso. Descansa en la certeza de esa misericordia que te busca. El Evangelio de Lucas describe la visita de María a su pariente Elizabeth, que está milagrosamente embarazada de Juan el Bautista. Este pasaje está lleno de detalles que parecen ordinarios a primera vista,
Pero cuando se comparan con una historia del Antiguo Testamento, revelan una conexión asombrosa. La historia involucra al rey David y el objeto más sagrado de Israel, el Arca del Pacto. El arca era un cofre de oro que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Representaba la presencia tangible de Dios morando entre su pueblo. Miremos los paralelos, uno por uno. Primero, el ángel Gabriel le dice a María que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra. Esta palabra específica en griego se usa en el Antiguo Testamento para describir la gloriosa presencia de Dios, llenando el tabernáculo, cubriendo con su sombra el lugar santísimo donde residía el arca. Tanto el arca como María se convierten en vasijas cubiertas por la presencia manifiesta de Dios. Segundo, María viaja desde Nazaret a una ciudad en las colinas de Judá. El arca, después de ser capturada por los filisteos, fue traída de regreso y guardada por un tiempo en las colinas de Judá antes de llegar a Jerusalén. Tercero, cuando María saluda a Elizabeth, el bebé Juan salta en el vientre de Elizabeth. Cuando el arca finalmente entró en Jerusalén, se describe al rey David saltando y bailando de alegría delante de ella. Cuarto, Elizabeth exclama: ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? De manera similar, cuando el arca llegó por primera vez a las colinas, David preguntó: ¿Cómo vendrá a mí el arca del Señor? Quinto, María permanece con Elizabeth durante unos 3 meses. El arca descansó en la casa de Obed-edom, en las colinas, durante exactamente 3 meses. Sexto, el cántico de María, el Magnificat, y la celebración que rodea el regreso del arca hacen referencia al pacto de Dios con Abraham y su fidelidad a Israel. Los paralelos son demasiado numerosos y específicos para ignorar. Lucas parece estar pintando intencionalmente a María como el nuevo arca del pacto. El antiguo arca era madera y oro, conteniendo símbolos de la presencia de Dios. María, una humilde vasija humana, cargó la realidad. A Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, tomando carne. El arca fue la representación. María cargó el cumplimiento. Medita en esta imagen hermosa de Dios, eligiendo morar entre nosotros de manera tan íntima. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es quizás la frase de apertura más famosa jamás escrita. Pero ¿podría la identidad de Jesús estar presente desde la primera palabra misma? En el hebreo original, la frase en el principio es una sola palabra: Bereshit. Viajemos ahora al libro de Proverbios, capítulo 8. Aquí, la sabiduría es personificada, hablando como si fuera una persona presente con Dios en la creación. La sabiduría dice: El Señor me poseía al principio de su obra, antes de sus obras de antaño. Esta sabiduría se describe como el maestro artesano de Dios, regocijándose siempre delante de Él. ¿Quién es esta sabiduría? El apóstol Pablo en 1 Corintios nos lo dice claramente. Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La sabiduría que habla en Proverbios 8 es el propio Jesús. Ahora observa la palabra hebrea usada en Proverbios para principio: Reshit. Esta es la raíz central dentro de Bereshit, la primera palabra de Génesis 1. Jesús, como sabiduría divina, se identifica con el principio, el Reshit.
Así que escondido dentro de esa primera palabra de la Biblia, Bereshit, hay un eco de Cristo mismo. Sugiere que el verso de apertura podría entenderse como: en Cristo, el principio, la sabiduría, Dios creó los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1 lo confirma, porque por medio de Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Desde la primera palabra misma, las Escrituras apuntan hacia Jesús como el agente y la sabiduría a través de quien todo fue hecho. Descansa en el asombro de que Cristo está tejido en el tejido de la creación desde el principio mismo. La muerte de Jesús es el evento central de la fe cristiana. Pero ¿sabías que el momento de su crucifixión se alinea perfectamente, no solo al día, sino casi a la hora, con un evento crucial en la historia judía? Usando registros históricos y cálculos astronómicos, los estudiosos han determinado que Jesús fue probablemente crucificado el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. En el calendario judío, esa fecha era el 14 de Nisán. ¿Te suena el 14 de Nisán? Era el día antes del comienzo de la fiesta de la Pascua. La Pascua conmemora la noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los israelitas, cuyos postes de las puertas estaban marcados con la sangre de un cordero, perdonando a sus primogénitos, mientras los de Egipto perecían. Dios había dado instrucciones específicas para el cordero pascual. Debía ser un cordero macho, de 1 año, sin mancha ni defecto. Y crucialmente, estos corderos perfectos debían ser sacrificados por las familias en la tarde del 14 de Nisán, justo cuando comenzaba el crepúsculo. Ahora considera a Jesús. Los evangelios lo describen como el Cordero de Dios, sin pecado, perfecto. ¿Y cuando murió en la cruz? Los evangelios indican que fue en la tarde de ese viernes, el 14 de Nisán, precisamente alrededor del momento en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados por toda Jerusalén y Judea en preparación para la cena de Pascua esa noche. La sincronización es sobrecogedora. En el mismo día, a la misma hora en que corderos sin mancha estaban siendo sacrificados, según el mandamiento de Dios, dado siglos antes, Jesús, el último e impecable Cordero de Dios, daba su vida. Su muerte no fue solo un evento histórico, fue el cumplimiento divino del sacrificio pascual, ofreciendo protección eterna, no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, para todos los que están cubiertos por su sangre. Descansa en el tiempo perfecto y el amor profundo del Cordero de Dios. Imagina la escena. Unos magos, hombres sabios de Oriente, tal vez astrólogos o consejeros reales de Persia, han seguido una estrella durante cientos de kilómetros. Llegan a Belén, no a un establo como se suele representar, sino probablemente a una casa donde el niño Jesús ya vive con su familia. Se postran y lo adoran, abriendo sus tesoros para presentarle regalos: oro, incienso y mirra. A primera vista, parecen regalos extraños para un bebé. Valiosos, sí, pero no precisamente prácticos. Sin embargo, estos regalos eran profundamente simbólicos, prefigurando con precisión asombrosa la identidad y el destino de ese niño. Primero, el oro. Este es el más fácil de entender. El oro siempre ha sido el regalo para la realeza, símbolo de reino y riqueza. Piensa en la reina de Saba, trayendo oro al rey Salomón. Al presentar oro, los magos reconocían a Jesús como rey.
el rey recién nacido de los judíos que habían venido a encontrar. Segundo, el incienso. Era una resina fragante y costosa, usada como incienso en el culto del templo. Era quemada por los sacerdotes en el altar, con su humo ascendiendo como símbolo de oración y sacrificio que se eleva a Dios. El incienso apuntaba al rol de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Algún día ofrecería el sacrificio definitivo por los pecados, él mismo, y vive para siempre para interceder por nosotros, tendiendo el puente entre la humanidad y Dios. Tercero, la mirra. Este regalo es el más sobrio. La mirra era también una resina fragante, usada a veces en incienso, pero se usaba más comúnmente como especia para embalsamar, para preparar los cuerpos para el entierro. Este regalo apuntaba hacia el propósito último de Jesús. Él nació para morir. La mirra dada en su nacimiento prefiguró la mirra que le sería ofrecida en la cruz, mezclada con vino, que él rechazó, y la gran cantidad de mirra que Nicodemo traería para ungir su cuerpo para la sepultura. Así que los magos, quizás sin saberlo, presentaron regalos que proclamaban a Jesús como Rey, Sacerdote y Salvador. 3 roles perfectamente cumplidos en su vida: muerte y resurrección. Medita en la sabiduría contenida en estos regalos antiguos. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienza de una manera única. Sin embargo, todos ellos, de manera intencional, conectan la historia de Jesús con las escrituras del Antiguo Testamento, fundamentando su llegada en el plan que Dios ha venido desplegando desde el principio. Mateo comienza con una genealogía, rastreando el linaje de Jesús hasta el rey David y hasta Abraham. Aunque solemos saltarnos estas listas de nombres, Mateo las usa para establecer de inmediato las credenciales de Jesús como el Mesías prometido, el heredero legítimo del trono de David y el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Su mensaje es claro desde la primera línea. Jesús no es un acontecimiento inesperado. Es el clímax de toda la historia de Israel. Marcos abre con una cita directa del profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos identifica inmediatamente a Juan el Bautista como esa voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Al invocar a Isaías, el gran profeta mesiánico, Marcos declara desde el primer versículo que Jesús es el Hijo de Dios, cuyo reino está irrumpiendo en el mundo. Lucas comienza su relato detallado tejiendo paralelos con historias del Antiguo Testamento, en particular la historia de Abraham y Sara. Los nacimientos milagrosos, tanto de Juan el Bautista, de padres ancianos, como de Jesús, de una virgen, hacen eco del nacimiento milagroso de Isaac. Lucas enfatiza el cumplimiento de las promesas antiguas de Dios, mostrando cómo la llegada de Jesús cumple las esperanzas y los pactos establecidos hace mucho tiempo. Su evangelio está profundamente impregnado del lenguaje y la cadencia de los salmos y los profetas. Juan comienza no con la historia, ni siquiera con la profecía, sino con la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este comienzo deliberadamente hace eco de Génesis capítulo 1, presentando a Jesús como el Verbo eterno, el agente de la creación, la fuente de la vida y la luz. Juan contrasta la luz de Cristo con las tinieblas, aludiendo a la gloria de Dios, ahora plenamente revelada en la persona de Jesús. 4 escritores, 4 audiencias,
4 ángulos. Pero una sola historia, que comenzó mucho antes del pesebre de Belén. Cada evangelista usa el Antiguo Testamento como lente, ayudando a sus lectores a comprender que Jesús no era simplemente una figura histórica, sino el cumplimiento largamente esperado de las promesas de Dios, aquel hacia quien todas las escrituras apuntan. Descansa en la unidad de esta historia divina. Solemos leer sobre el decreto del censo de César Augusto, que obligó a María y José a viajar a Belén justo antes del nacimiento de Jesús. Parece un detalle histórico menor, un recurso narrativo para llevarlos al pueblo profetizado. Pero, ¿y si este decreto hace eco de otro decreto significativo del Antiguo Testamento, revelando una capa más profunda de significado? Retrocedamos unos 500 años antes de Cristo, al tiempo posterior al exilio babilónico. El imperio persa había conquistado Babilonia, y el rey persa Ciro el Grande emitió un decreto extraordinario, registrado en el libro de Esdras. Decretó que los exiliados judíos eran libres de regresar a su tierra natal, Judá, y de reconstruir el templo en Jerusalén. Y aquí está lo que hace este decreto verdaderamente asombroso. El profeta Isaías había mencionado a Ciro por nombre, como el instrumento de Dios para la liberación de Israel. 150 años antes de que Ciro naciera. Isaías capítulo 45 dice: Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Dios llamó ungido, su Mesías, a un rey pagano porque usaría su decreto para cumplir sus propósitos. Fue un momento de esperanza y restauración increíbles para el pueblo de Dios. Ahora comparemos el decreto de Ciro con el decreto de Augusto. Ambos fueron emitidos por los gobernantes de los imperios mundiales dominantes de su época, Persia y Roma. Ambos resultaron en grandes movimientos de personas por vastos territorios. Ambos decretos impactaron específicamente la región de Judá y pusieron en primer plano a la ciudad de Belén, la ciudad de David, central para la identidad del pueblo que regresaba del exilio, y por supuesto, el lugar de nacimiento de Jesús. Pero quizás el paralelo más intrigante está en las figuras clave mencionadas en Esdras, asociadas con el regreso. Zorobabel, descendiente del rey David y ancestro de Jesús, y Josué, Yeshua en hebreo, el sumo sacerdote. Zorobabel representa el linaje real. Josué, Yeshua, representa el sacerdotal. Ahora mira la historia de Lucas. Un decreto lleva al nacimiento en Belén, la ciudad de David, del descendiente definitivo de David, el verdadero rey, a quien se le da el nombre de Jesús, Yeshua, y que es también nuestro sumo sacerdote definitivo. Las dos figuras clave del primer regreso, el descendiente davídico y el sacerdotal Yeshua, encuentran su cumplimiento supremo combinadas en una sola persona. Es como si la historia en Esdras fuera una prefiguración divina que apuntaba hacia el verdadero regreso del exilio que llegaría con el nacimiento del Mesías. Medita en cómo la historia misma parece moldeada para apuntar hacia Cristo. Recuerda la historia de la Torre de Babel en Génesis. Después del diluvio, la humanidad se reunió en un solo lugar, hablando un solo idioma. Llenos de orgullo y con el deseo de hacerse un nombre, decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos, desafiando el mandato de Dios de dispersarse y llenar la tierra. Su unidad estaba basada en la rebelión.
La respuesta de Dios fue confundir sus idiomas, dispersándolos por toda la tierra, cumpliendo su propósito original, pero a través del juicio. La unidad en la rebeldía llevó a la división y la dispersión. Avancemos siglos después al día de Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos. Los discípulos de Jesús están reunidos en Jerusalén, esperando obedientemente como Él había mandado. De repente, el Espíritu Santo desciende sobre ellos con viento y fuego. ¿Y qué sucede? Comienzan a hablar en otras lenguas, idiomas que nunca habían aprendido, declarando las maravillas de Dios. Judíos devotos de todas las naciones, bajo el cielo que estaban reunidos en Jerusalén para la fiesta, escucharon a los discípulos hablando en sus propios idiomas nativos. Contempla la hermosa inversión. En Babel, el orgullo humano y la rebelión unificada llevaron a idiomas confundidos y dispersión. En Pentecostés, la obediencia humilde y la oración unificada llevaron al milagro de idiomas comprensibles y al comienzo de la reunificación del pueblo de Dios de todas las naciones. En Babel, el idioma se convirtió en una barrera a causa del pecado. En Pentecostés, el idioma se convirtió en un puente a través del poder del Espíritu. El propósito de Dios no era solo revertir la maldición de Babel, sino empoderar a sus discípulos para cumplir el mandato original dado a Adán y Eva: extenderse y llenar la tierra, no solo físicamente, sino con las buenas nuevas del Evangelio, reunificando a la humanidad no en la rebeldía, sino en la adoración al único Dios verdadero a través de Cristo. Descansa en el poder unificador del Espíritu Santo. La historia de David y Goliat es una de las victorias del más débil más icónicas jamás contadas. Pero hay un versículo escondido en 2 de Samuel capítulo 21 que parece, a primera vista, contradecirla. Dice: Elhanán, hijo de Yare-Orehim de Belén, mató a Goliat de Gat. Espera, ¿Elhanán y no David? Para complicar más las cosas, un pasaje paralelo en Primera de Crónicas capítulo 20 dice: Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. Entonces, ¿Elhanán mató a Goliat o al hermano de Goliat, Lahmi? Este rompecabezas surge probablemente de los desafíos de copiar manuscritos antiguos a mano durante siglos. Miremos de cerca el texto hebreo. El nombre Lami aparece dentro de la palabra hebrea para Betalehemita en el pasaje de Crónicas. También, una pequeña pero crucial partícula hebrea que marca el objeto directo del verbo, indicando que Elhanán mató a Goliat. Se parece mucho a la palabra hebrea que significa hermano de, indicando que Elhanán mató al hermano de Goliat. Los estudiosos creen que es muy probable que un escriba que copiaba el pasaje de 2 de Samuel cometió un error, omitiendo accidentalmente la frase hermano de, o confundiéndola con la partícula similar. El pasaje de Crónicas probablemente preserva la lectura original más clara. Elhanán, uno de los poderosos guerreros de David, que era de Belén, mató a Lami, el hermano de Goliat. Los versículos circundantes, tanto en Samuel como en Crónicas, enumeran a otros gigantes matados por los hombres de David. Así que la solución más probable es que David mató famosamente a Goliat, y que más tarde su guerrero Elhanán mató al hermano de Goliat, Lahmi. No hay razón para dudar de la victoria de David. En cambio, este pequeño rompecabezas textual
nos recuerda el cuidadoso trabajo involucrado en preservar las Escrituras a través de los siglos, y la realidad de que David no era el único héroe. Se rodeó de guerreros poderosos que también realizaron grandes hazañas. Descansa tranquilo en la historia familiar, sabiendo que incluso las complejidades textuales suelen tener explicaciones razonables. Imagina el vasto complejo del templo en Jerusalén. No era solo un edificio, sino una serie de patios. En el interior más profundo estaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, accesible solo al sumo sacerdote una vez al año. Más afuera había patios para los sacerdotes, luego para los hombres judíos, luego para las mujeres judías. Pero el patio más exterior, la zona más grande, era el atrio de los gentiles. Era el lugar designado donde los no judíos que creían en el Dios de Israel podían venir a orar y adorar. Ahora imagina a Jesús entrando al área del templo. ¿A dónde va a purificarlo? No a los patios interiores, sino al atrio de los gentiles. Este patio exterior se había convertido en caótico, más como un mercado que un lugar de oración. Los comerciantes habían instalado puestos, vendiendo animales aprobados para el sacrificio, a menudo a precios inflados. Los cambistas estaban sentados en mesas, cambiando monedas romanas por la moneda especial del templo requerida para las ofrendas, cobrando tarifas elevadas. El ruido, el regateo, el enfoque en el comercio, todo ahogaba completamente el propósito de ese espacio. Los gentiles, que habían viajado a veces grandes distancias, buscando un lugar para conectarse con Dios, encontraron su área designada, tomada por el comercio, haciendo imposible la adoración. La indignación de Jesús no era simplemente por el comercialismo en un lugar sagrado. Era indignación justa en nombre de los excluidos. Cita a Isaías: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones». Y añade: «Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». No solo robaban a la gente financieramente, le robaban a los gentiles su lugar para encontrarse con Dios. Las acciones de Jesús fueron una declaración poderosa de que la casa de Dios estaba destinada a todos, incluyendo a los gentiles, a quienes sabía que pronto serían plenamente bienvenidos a la familia de Dios a través de la fe en Él. Descansa en el conocimiento de que el corazón de Dios y su casa están abiertos a todos. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví tenía un rol único. Eran los sacerdotes y ministros responsables del tabernáculo y luego del culto del templo, sirviendo a Dios en nombre del pueblo. ¿Pero por qué los levitas? ¿Cómo recibieron este llamado especial? La respuesta está en una historia dramática en el libro de Éxodo. Moisés había subido al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos directamente de Dios. Mientras estaba ausente, los israelitas abajo se impacientaron y persuadieron a Aarón, el hermano de Moisés, de hacerles un ídolo de oro en forma de becerro para adorar. Cuando Moisés descendió de la montaña y vio al pueblo celebrando con frenesí alrededor del ídolo, su ira se encendió. Rompió las tablas de piedra, destruyó el ídolo y confrontó a Aarón. Viendo el caos y cómo el pueblo había roto completamente su alianza con Dios, Moisés se paró a la entrada del campamento y gritó: «¿Quién está por el Señor? Júntese a mí». Y las Escrituras dicen: todos los hijos de Leví se juntaron con él. Moisés entonces les dio un mandato severo de parte de Dios:
cada uno pusiera su espada al lado, y fueran de puerta a puerta por todo el campamento, ejecutando a quienes lideraban o persistían en la idolatría rebelde. Los levitas obedecieron. Ese día cayeron unos 3,000 hombres. Fue un momento terrible de juicio. Pero en respuesta a su lealtad decisiva a Dios, incluso contra sus propios parientes, Moisés declaró: «Hoy habéis sido consagrados al Señor, y Él os ha dado hoy una bendición». Su fervoroso celo por el honor de Dios, en ese momento crítico, apartó a la tribu de Leví para el sacerdocio. No recibirían herencia tribal de tierra como los demás, sino que vivirían entre todas las tribus para servirles espiritualmente. Fue un evento que reveló tanto el odio de Dios por la idolatría como el costoso compromiso de los levitas que les ganó su rol sagrado. Reflexiona sobre el costo y la bendición de la lealtad a Dios. Escuchamos el nombre Jesucristo con tanta frecuencia que podríamos pensar que Cristo es su apellido. Pero, ¿es Jesús siquiera su nombre real? Bien, sí y no. Es una cuestión de idioma y traducción. El nombre dado al Hijo de María, anunciado por el ángel, era el nombre hebreo Yeshua. Era un nombre común en aquella época, el mismo nombre que el héroe del Antiguo Testamento Josué, quien guió a Israel hacia la tierra prometida. El nombre Yeshua significa Yahweh salva, o Dios es salvación. Un nombre perfectamente apropiado para aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando los evangelios fueron escritos en griego, el idioma común de la época, el nombre Yeshua fue transliterado, haciéndolo sonar similar en un alfabeto diferente, Jesús. Cuando la Biblia fue traducida más tarde al latín, Jesús se convirtió en Jesús, y finalmente, a través de cambios en la pronunciación y la ortografía, llegó a ser Jesús. Así que Jesús es la versión española, a través del latín y el griego, de su nombre hebreo original, Yeshua. Ahora, ¿qué hay de Cristo? Esto no es un apellido en absoluto, sino un título. Viene de la palabra griega Christos, que es la traducción directa de la palabra hebrea Mashiach, Mesías. Tanto Christos como Mesías significan el ungido. En el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y a veces los profetas eran ungidos con aceite como señal de ser escogidos y empoderados por Dios para una tarea específica. Así que cuando decimos Jesucristo, estamos haciendo una proclamación profunda. Estamos diciendo, Jesús, Yeshua, Dios salva, es el Cristo, el Mashiach, el ungido. Estamos proclamando que este hombre, Jesús, es el Rey y Salvador, largamente esperado, escogido por Dios. Su nombre nos dice qué hace, salva. Su título nos dice quién es, el ungido, el Mesías. Descansa en el poder salvador de su nombre y su título. Todos conocemos la historia del arca de Noé, el diluvio, los animales de 2 en 2, el arco iris como señal del pacto. Pero hay detalles escondidos en esta historia que señalan directamente a Jesús y a la salvación de una manera que quizás no habías considerado. Primero, el número. La Biblia nos dice que fueron exactamente 8 personas las que se salvaron en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. El número 8 en la Biblia es consistentemente el número de la nueva creación, del nuevo comienzo, de la resurrección. ¿Por qué? Porque la semana tiene 7 días. El séptimo es el día de reposo, el descanso, el fin del ciclo. El octavo día es el primero de la nueva semana, el comienzo de algo completamente nuevo.
Jesús resucitó en el primer día de la semana, es decir, el octavo día del ciclo anterior. Los primeros cristianos no fue por casualidad que comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Estaban celebrando el octavo día, el día de la nueva creación inaugurada por la resurrección. Los 8 del arca sobrevivieron el juicio y emergieron a una tierra renovada. Son el puente entre el mundo antiguo y el nuevo. El apóstol Pedro hace la conexión explícita. Así como 8 personas fueron salvadas a través del agua en el arca, el bautismo ahora también nos salva, no como la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como la apelación a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Segundo, el arca misma. En hebreo, la palabra usada para el arca de Noé es teba, una palabra que solo aparece 2 veces en toda la Biblia. La segunda es en Éxodo, capítulo 2, para describir la pequeña canasta de juncos en la que la madre de Moisés lo puso en el río Nilo para salvarlo. 2 bebés, 2 arcas, ambos salvados a través del agua, ambos destinados a convertirse en instrumentos de liberación para su pueblo. El arca no era una simple embarcación, era un lugar de salvación en medio del juicio. Aquellos que estaban dentro fueron protegidos. Aquellos que estaban fuera perecieron. Esta imagen resuena a través de toda la Biblia como una prefiguración de aquello que Jesús ofrece. Un refugio en medio del juicio. Salvación para todos los que están en él. Descansa esta noche sabiendo que hay un arca y que estás dentro de ella. El milagro de Jesús caminando sobre el tormentoso mar de Galilea es dramático e imborrable. Pero como todos sus milagros, no fue solo una demostración de poder. Apuntaba a una verdad más profunda. ¿Por qué este milagro en particular? La respuesta podría estar en las conexiones con el Antiguo Testamento, específicamente en el poder de Dios sobre las aguas y la historia del Éxodo. En el libro de Job, hablando de la majestad de Dios, dice: Él solo extendió los cielos y camina sobre las olas del mar. Jesús está demostrando un poder atribuido solo a Dios, el dominio sobre las aguas caóticas, vistas en el pensamiento antiguo como símbolos del caos y la muerte. El Evangelio de Marcos añade un detalle curioso. Mientras Jesús caminaba sobre el agua hacia la barca, donde sus discípulos luchaban contra las olas, quería pasar de largo junto a ellos. Esta frase, pasar de largo, es rara pero significativa. Se usa en Éxodo cuando Dios pasó junto a Moisés en el monte Sinaí, revelando su gloria. Se usa de nuevo cuando Dios pasó junto a Elías en la misma montaña. Jesús caminando sobre el agua y pretendiendo pasar de largo evoca estos encuentros divinos, revelando sutilmente su propia naturaleza divina. Ahora piensa en el Éxodo. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio que los perseguía y el Mar Rojo. Clamaron con miedo. Moisés les dijo: No temáis, el Señor peleará por vosotros. Dios entonces partió las aguas, y los israelitas cruzaron en tierra seca, escapando de la muerte y entrando a un camino nuevo. Cuando los discípulos ven a Jesús sobre el agua, claman atemorizados. Jesús les dice: Tened ánimo, yo soy. No temáis. Esa frase, yo soy, en griego es ego eimi, haciendo eco del propio nombre de Dios revelado a Moisés. Yo soy el que soy. Así como Dios rescató a Israel a través de las aguas del Mar Rojo, Jesús rescata a sus discípulos de la tormenta. Pedro incluso sale a caminar sobre el agua, pero comienza a hundirse cuando su fe vacila. Jesús extiende su mano y lo salva, reflejando a Dios
extendiendo su mano para abrir el Mar Rojo y salvar a Israel. El agua representa el caos y la muerte. Caminar sobre el agua significa dominio sobre la muerte. El intento de Pedro y su hundimiento muestran nuestra incapacidad de vencer la muerte con nuestras propias fuerzas. El rescate de Jesús demuestra su poder para salvarnos. Descansa en el que domina las olas y ofrece rescate. Cierra los ojos por un momento e imagina el desierto. Calor sofocante durante el día, frío cortante por la noche. Sin comida, sin compañía, solo el silencio y la prueba. Después de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Este número 40 evoca de inmediato otro viaje por el desierto. Los 40 años que Israel anduvo errante después de escapar de Egipto. Los paralelos entre estas dos experiencias en el desierto son profundos y revelan mucho sobre la identidad y misión de Jesús. ¿Por qué Israel anduvo errante 40 años? Porque después de enviar 12 espías a la tierra prometida, el pueblo careció de fe y se negó a entrar, temiendo a sus habitantes. Dios decretó que andarían errantes durante 40 años, un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra, hasta que esa generación incrédula pasara. Deuteronomio capítulo 8 dice que Dios los guió a través del desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Israel, llamado el primogénito de Dios en Éxodo, fue probado en el desierto. Ahora considera a Jesús, el verdadero y divino Hijo de Dios, probado durante 40 días en el desierto. Los paralelos se profundizan cuando miramos las tentaciones específicas que Satanás presentó y cómo Jesús respondió. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús citó las Escrituras, específicamente 3 versículos, todos encontrados dentro de unos pocos capítulos de Deuteronomio, el libro que refleja los fracasos de Israel en el desierto. Primero, Satanás tienta al hambriento Jesús a convertir piedras en pan. Jesús cita Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre. Este versículo viene directamente del contexto de Dios, proveyendo el maná, recordándole a Israel no quejarse, sino confiar en la provisión de Dios, una prueba que Israel repetidamente falló. Jesús triunfó donde Israel fracasó. Segundo, Satanás desafía a Jesús a probar a Dios arrojándose desde el templo. Jesús cita Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. Esto hace referencia explícita al incidente en Masá, en Éxodo capítulo 17, donde Israel probó a Dios exigiendo agua. Jesús se negó a probar a Dios donde Israel había exigido pruebas. Tercero, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si lo adora. Jesús cita Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esto contrarresta el fracaso catastrófico de Israel con el becerro de oro en Éxodo capítulo 32 y sus repetidas luchas con la idolatría. En el relato de Mateo, el orden de las tentaciones refleja perfectamente el orden de los fracasos clave de Israel en Éxodo. Quejarse por la comida, probar a Dios en Masá, y la idolatría con el becerro de oro. Jesús, el verdadero Hijo, retrased los pasos de Israel, el Hijo primogénito de Dios. Enfrentó las mismas tentaciones fundamentales, pero triunfó donde Israel había fallado. Se demostró a sí mismo el Hijo fiel,
calificado para redimir a su pueblo. Descansa en su fidelidad. Hay un pasaje desafiante en los Evangelios, donde Jesús interactúa con una mujer gentil, llamada Cananea por Mateo y Sirofenicia por Marcos, que le ruega que cure a su hija poseída por un demonio. La respuesta inicial de Jesús suena dura, incluso ofensiva para los oídos modernos. Dice: «Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Parece un rechazo chocante. ¿Llamarla perro? Pero entender el contexto y conectarlo con historias del Antiguo Testamento revela un cuadro diferente. Primero, la palabra que Jesús usa para perros aquí, en griego kinarion, no se refiere a los perros callejeros y salvajes, que frecuentemente se usaban como insulto. Se refiere a los pequeños perros domésticos, los cachorros que podrían estar debajo de la mesa. Aunque sigue estableciendo una distinción, suaviza considerablemente la comparación. Segundo, recordemos dos historias del Antiguo Testamento que involucran a mujeres gentiles de fe extraordinaria. Rahab, la prostituta cananea de Jericó, escondió a los espías israelitas porque declaró su fe en el Dios de ellos. A pesar de ser una enemiga, su fe la salvó a ella y a su familia cuando Jericó cayó, y se convirtió en parte de Israel, llegando incluso a aparecer en la ascendencia de Jesús. Luego está la viuda de Sarepta, en la región de Sidón, cerca de Tiro, cerca del lugar donde se produjo este encuentro con Jesús. Durante una hambruna, el profeta Elías le pidió comida a esta viuda gentil. A pesar de tener solo lo suficiente para una última comida para ella y su hijo, obedeció en fe, y Dios proveyó milagrosamente para ellas durante toda la hambruna. Más tarde, Elías incluso resucitó a su hijo. Ahora mira de nuevo a la mujer sirofenicia. Como Rahab, es cananea, una forastera de nacimiento, que demuestra una fe notable en el Dios de Israel, específicamente en Jesús. Como la viuda de Sarepta, está en una necesidad desesperada. Su hija sufre y persiste en la fe incluso cuando es probada inicialmente. Su brillante respuesta a Jesús es clave. Sí, Señor. Pero aún los perros, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. No discute que la misión de Jesús fuera principalmente para Israel. Los hijos, primero. Pero entiende que la gracia de Dios es lo suficientemente abundante, las migajas, como para derramarse incluso sobre los forasteros, como ella. Jesús no la insulta, la está probando, y ella pasa magníficamente. Su respuesta demuestra que entiende el plan de Dios y confía en su misericordia desbordante. Jesús elogia su gran fe y sana a su hija. Lejos de ser un rechazo, este momento prefigura la inclusión de todas las naciones en la familia de Dios, tal como Rahab y la viuda de Sarepta habían insinuado siglos antes. La gracia de Dios siempre ha alcanzado más allá de las fronteras para aquellos que le buscan con fe. Descansa esta noche en esa gracia sin fronteras. Si todavía estás despierto, por favor no te preocupes. El sueño llega cuando está listo, y este tiempo es simplemente para el descanso tranquilo. No hay ninguna presión en absoluto. Para ayudarte a seguir relajándote, o quizás a descansar más profundamente, vamos a recorrer suavemente esas 23 historias bíblicas y sus significados más profundos una vez más. Deja que las palabras familiares sean como un suave arroyo fluyendo en el fondo, llevándose cualquier pensamiento que aún quede.
Solo descansa. Respira profundo y permite que la cadencia tranquila de estas reflexiones te acompañe mientras comenzamos de nuevo.